la siguiente: ¿por qué creemos en la seguridad de nuestra salvación? ¿O por qué creemos que no se pierde la salvación? Bueno, nosotros somos de los que creemos que la salvación no se pierde. Somos de los que creemos que el creyente debe estar seguro de que su salvación es para siempre. Y precisamente vamos a responder por qué creemos esto. Bueno, en primer lugar, hermanos, creemos en la seguridad eterna de nuestra salvación y que no se pierde, porque nuestra salvación no depende de nosotros. Nuestra salvación no depende de nosotros. No depende de lo que somos. Tengamos claro, no depende de lo que somos. Alguien puede ser una buena o excelente persona. Alguien puede ser muy amable, puede ser muy paciente, puede ser humilde, puede ser moralmente intachable, entre muchas otras características o virtudes que pueda tener una persona. Se le puede considerar una persona buena, una persona éticamente excelente. Y pues es alguien que ha logrado ser todo esto por sus esfuerzos o porque decidió pues seguir principios de bondad. Sin embargo, no por esto esta persona es salva o puede ser salva o ha llegado a la salvación. Definitivamente no. Dice Marcos 10:18, cuando el joven rico le dice a Jesús en el versículo anterior: Maestro bueno. Y en Marcos 10:18 Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Así que por mucha bondad que haya en una persona, por muchas buenas y excelentes virtudes que tenga una persona, no le hace merecedora de la salvación. Eso es lo que la Biblia nos enseña. No le hace merecedora de la salvación. Entonces, no depende de lo que somos. La salvación no depende de lo que somos. Bueno, nosotros creemos que ya somos salvos, los que somos hijos de Dios. Entonces nuestra salvación no depende de lo que somos, porque no hay bueno sino solo uno, y ese es Dios. Y además Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay ningún justo, no hay quien pueda ser justificado por lo que es. Eso es lo que las Escrituras nos dicen. Así que podemos nosotros conocer a personas excelentes, llenos de bondad. Sin embargo, eso no le hace merecedor de la salvación. Eso no le garantiza que va a ser salvo o que ya es salvo. Entonces no depende de lo que somos. Nuestra salvación tampoco depende de lo que hacemos. Alguno puede hacer grandes beneficios en favor de las personas necesitadas.
puede dar de comer a los pobres, puede regalarle ropa a los necesitados, puede regalar muchos juguetes a los niños marginados. Incluso alguna persona puede construir templos, puede donar artículos necesarios para los templos. Alguno puede hacer casas para los necesitados, puede hacer albergues para los indigentes, puede construir casas, hogar para los desamparados, puede construir hospitales para los enfermos desamparados, puede ser muy dadivoso, puede estar interesado en ayudar a cierto sector de la población que requiere de la ayuda de otros en diferentes áreas. Puede hacer muchas cosas, pero esto no le hace merecedor de la salvación. Y esto no garantiza a nadie la salvación de su alma. En nuestra opinión humana podemos decir, esa persona merece el cielo. Esa persona debe ir derechito al cielo. Esa persona ya se ganó el cielo. Pero la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que no es la forma en la que alguien llega o puede llegar a ser salvo. No garantiza a nadie su salvación. En Tito capítulo 3, versículo 5, el Señor nos dice, hablando de los que ya hemos sido salvos, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por obras buenas, excelentes, que nosotros hubiéramos hecho. Entonces, no es por las obras. La salvación no viene por hacer muchas y grandes obras, aun cuando beneficia a muchos. Efesios 2:9 dice, no por obras, hablando de la salvación, no se obtiene por obras para que nadie se gloríe. Así que, hermanos, ustedes y yo debemos dar gracias a Dios. Debemos estar agradecidos con Dios. Debemos sentirnos dichosos por Jesucristo, porque si somos salvos, no es por lo que somos, ni es por lo que hacemos. Nuestra salvación depende solamente, exclusivamente de Cristo. Por eso creemos en la seguridad de la salvación. Porque nuestra salvación depende de Cristo. Depende de su obra expiatoria en la cruz. Dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez, y después de esto el juicio. Y el 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, o sea, los tuyos y los míos, y la de todos los que han sido salvos y van a llegar a ser salvos, para llevar los pecados de muchos,
y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan en Él. Para salvar, esto es, para que nosotros podamos gozar, disfrutar, tener la plenitud de la salvación, porque esperamos en Él y para todos los que esperan en Él. Así que nuestra salvación depende solamente de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Por eso creemos en la seguridad de la salvación. Pero también esa obra de Cristo incluye su resurrección. Nuestra salvación depende de la resurrección de Cristo. En 1 de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Dios nos ha dado, no dice que nos dará, no habla del futuro, habla del presente. Bueno, aquí habla del pasado, en el momento en el que nosotros fuimos salvos, porque la mayoría llevamos muchos años de ser salvos. Y los que llevan pocos, bueno, también del pasado inmediato. Entonces, Dios nos ha dado vida eterna. Y cuando dice que nos ha dado vida eterna, significa que nos ha dado salvación. Significa que ya somos salvos. Seremos salvos por toda la eternidad. Y esta vida, dice, está en su Hijo. Cristo nos da vida porque Él resucitó y Él tiene el poder de dar vida a quien Él quiere. Miren, también Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si crees con tu corazón que Jesucristo resucitó de los muertos por la obra y el poder del Padre, dice, serás salvo. Y si le confiesas como tu Señor, si le haces como tu Señor. Pero somos salvos por la resurrección de Cristo y tenemos la seguridad de la salvación por la resurrección de Cristo. Entonces, no depende de nosotros. Nuestra salvación depende de Cristo. Y lo que Dios nos ha dado, no nos los vuelve a quitar. ¿Por qué es así esto? Porque la salvación es por gracia. La salvación es por gracia. La gracia de Dios en Cristo Jesús. Hay muchos pasajes de la Biblia, hermanos, pero pues las más conocidas, por ejemplo, están en Efesios capítulo 2, en el versículo 4 en adelante dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Estando nosotros
muertos en pecados, esto es, viviendo bajo el dominio, bajo la voluntad del pecado, haciendo nosotros conforme a los deseos de la carne, viviendo, agradando a la carne. En esa condición, por la fe, como dice el versículo 8, por la fe en Jesús como nuestro Señor y Salvador, fuimos perdonados por su gracia, por la gracia de Dios, y nos dio vida juntamente con Cristo. Y el versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Por la gracia de Dios, por la voluntad de Dios, por el beneplácito de Dios, solamente por poner nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Él decidió salvarnos, decidió perdonarnos, decidió darnos vida eterna, no vida temporal, vida eterna. Así que no depende de nosotros, depende de Cristo. Y dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. No por obras que ustedes y yo hayamos hecho, para que nadie se gloríe, solamente por la gracia de Dios. En Tito 3, 5 al 7 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Todos estos pasajes, hermanos, y muchos más que hay en todo el Nuevo Testamento, nos enseñan claramente que cuando alguien ha recibido la salvación por gracia en Cristo Jesús, por haberse arrepentido de sus pecados y haber puesto su confianza en Jesús como el Salvador de su alma y como el Señor de su vida, puede tener la confianza de que ha sido salvo para siempre, por toda la eternidad. Puede tener la confianza de la seguridad de la salvación. Porque no es un pensamiento ni una creencia subjetiva, sino es una creencia objetiva, porque depende
de Cristo. Y Cristo es real. Toda la obra de Cristo fue y es real. Por eso debemos estar completamente seguros de que si Cristo ya nos hizo salvos, lo seremos para siempre.